My Little Pony Fanfic. Hope. Capítulo final. Un gran cambio. Lo más triste y doloroso que pudo pasar, como perder a un buen y mejor amigo o un pariente tan cercano, pues Olive lo era, tanto amigo, y uno muy leal y fiel a todos, como hermano, y no cualquier hermano, uno que se arriesgó y dio todo por su pequeña hermana. Los ponis empezaron a salir del escondite y luego de ver lo que el centauro Gorgog le hizo a Olive, Willy, Sunset, Spike y las potrancas Crusader salieron de la caverna muy enfadadas y con los ojos sollozos. Nuevamente Sunset, Shimmer y Willy de Sparkle empezaron a lanzarle rayos al centauro y los demás le aventaban todo lo que encontraban, desde rocas, ramas gruesas y alguna que otra pieza de metal que había en el suelo. Aunque no todos se mostraban furiosos o vengativos, pues Hope no era de sentir cólera o ira, ella en cambio acompañaba el cuerpo pálido e inmóvil de su hermano tirado en el suelo, de sus ojitos empezaron a brotar lágrimas cristalinas, su expresión era de pena, tristeza, afecto y cariño por Olive. Ignorando lo que pasaba a su alrededor, se puso a la derecha de su hermano y se recostó junto a él sobre el frío suelo del salón. Cayó uno, falta otro, dijo Gorgog. Era claro que usó a Olive como anzuelo para atrapar a Hope, lo que también pudo haber pasado de forma viceversa. Dio media vuelta hacia Hope, avanzaba de forma lenta y dando pisadas muy fuertes al suelo que hacía retumbar el inmenso salón. Cada muro, cada pilar o roca caída empezaba a temblar, incluso los ponis perdían el equilibrio y caían, pero la pequeña potranca Pegaso seguía allí en el suelo junto a su hermano. Gorgog no iba a hacer lo mismo que hizo con el unicornio, para él, los potrillos y potrancas no representaban mucho, pero de todos modos se deshacía de ellos. Estando más cerca de la Pegaso levantó su garra derecha, pues la iba a aplastar junto con Olive. Sunset y Willy se dieron cuenta de la intención del centauro, se levantaron del suelo, la alicornio lavanda alzó vuelo y la unicornio empezó a galopar velozmente tratando de llegar a donde se encontraba Hope, pero Gorgog, con un soplido como el de un fuerte ventarrón y con su garra izquierda, hizo a un lado a las ponis dejándolas nuevamente en el suelo y con la impotencia de no poder hacer nada por los dos ponis. Todo parecía que culminaría de la peor forma, por más que los ponis y el dragón lloraban y gritaban desesperados por piedad para los dos hermanos. Recordemos que Gorgog no era un ser de por lo menos sentir remordimiento por sus actos, era cruel y frío de corazón. Aquí acabó. Dijo. De nada sirve quedarte con ese unicornio bastardo. Ya había llegado. Hope cerró sus ojos y abrazó fuertemente el cuerpo de su hermano. Gorgog empezó a levantar su brazo hasta lo alto, casi llegando al techo del salón, y de forma rápida lo bajó dando un fuerte golpe. Pero algo pasó. Algo fuera de lo común o de lo normal, el centauro había dado el golpe, pero este no afectó en nada a los dos ponis de Eden, es más, ni siquiera los tocó. Los protegía una esfera, pero no cualquier esfera, esta parecía no romperse por más que Gorgog diera golpes aún más fuertes que hacían estremecer el suelo. Se estarían preguntando quién lo habría hecho, pues debo decir que no fue la magia de unicornio ni de alicornio la que hizo aparecer esa esfera que protegía a los ponis, que era entonces lo que protegió a Olive y Hope. La pequeña Pegaso no se había percatado que el collar que tanto se habló y buscó en esta historia estaba junto a ellos, el séptimo elemento de la armonía era lo que los protegía, pero no se podían explicar cómo o qué lo activó. Imposible. Exclamó Gorgog pero con un tono del cual nadie había escuchado, pues el centauro estaba asustado. De pronto el collar empezó a emitir destellos blancos y brillantes, que empezaron a rodear al centauro y a cubrirlo como una gran cortina, y de pronto un rayo apareció de súbito y fue directo a Gorgog y cuando lo impactó una gran luz blanca cubrió el salón. Tal vez los demás ponis se mostrarían asustados por lo que estaba ocurriendo, al contrario. Quedaron boquiabiertos e impresionados, pero más aún fue su impresión cuando la luz se disipó y mostró en lugar de un centauro inmenso a una estatua de piedra del mismo. Hope. Hope. Se levantaron los ponis y galoparon hasta el lugar donde estaba la Pegaso.
La calma había vuelto y el silencio predominó, no se escuchaba ningún ruido más que las pisadas de los ponis y el viento resoplar en el salón, todos estaban reunidos al pie de lo que fue el pedestal del séptimo elemento de la armonía, todos creeríamos que aquí acabaron las cosas inesperadas como las manifestaciones mágicas, pero cuando nuevamente el collar empezó a brillar y a resplandecer como una gran antorcha blanca cambiaron de opinión. El collar empezó a elevarse a un par de metros del suelo y el brillo cada vez se hacía más intenso y la luz más grande que los dejaban casi ciegos a los ponis y al pequeño dragón espique que se cubría los ojos con sus garras. La luz se disipó, pero lo que después vieron los dejaría impresionados. Frente a ellos estaba una alicornio, pero no como Celestia, Luna o Duilig. Tenía un aspecto muy diferente al resto de alicornios que hemos conocido en esta historia, les diría que era blanca como perla pero una luz celeste la rodeaba, su melena era también celeste pero de un tono muy pálido igual que sus ojos, y su cutie mark era reemplazada por un corazón que brillaba como una pequeña estrella, a comparación de las alicornios de Equestria, ella no llevaba tiara o corona de oro como si fuese monarca de alguna nación o reino, su cabeza estaba adornada con un simple aro de laurel y olivo. No teman ponis, dijo, que yo nunca les haría daño. Discúlpame pero ¿quién eres? Preguntó Duilig. Los ponis no mostraron temor por la alicornio que les hablaba con una dulce y apacible voz, con la pregunta que hizo Duilig, soltó una ligera sonrisa y se acercó más a ellos. Mi nombre tiene muchos significados en todo el mundo, entrega y unión, afecto y cariño, me consideraban misteriosa durante mucho tiempo, yo soy el elemento del amor, dijo, y por años he buscado a quien me represente mejor. ¿Y por eso escogió a Hope? Preguntó Duilig. No solo a Hope. Dijo, su hermano también fue partícipe de esto. Para Duilig le sonaba más confuso aún, pues ella sabía que los elementos de la armonía tenían solo un portador y uno que lo represente a su plena semejanza, pero un elemento que tuviese dos portadores sonaba raro para la princesa Alicornio y era una duda que debía de aclararse, tanto como para saber por qué Hope seguía siendo una potranca luego de mucho tiempo. Soy de la estirpe de los elementos de la armonía y de entre ellos me consideraron uno de los más fuertes y valorados por los ponis de Eden, la magia que poseía era una responsabilidad tan grande que un solo pony no podía cargar ni mucho menos manifestarla por más que una parte quedase aquí en este salón. En estos años esperé a que encontrase el par que demostrara lo que hace el verdadero amor de uno con el otro y con los demás. El día que Gorgog llegó, parte de mi poder pasó a Hope y fue lo que la mantuvo durante este tiempo como una pequeña potranca y como el ser más inocente que puede repartir lo que tanto le falta al mundo. El día en que los dos se reencontraron ocurrieron las manifestaciones de los nuevos cambios que vendrían para el mundo y de los que están a punto de ocurrir gracias a ustedes que revivieron la magia que se encuentra aquí, dijo. Esto último nos haría recordar a lo que Celestia y Luna recopilaron de una vieja tablilla y a lo que Olive había interpretado cuando leyó sobre el salón secreto. Casi todos los ponis estaban impresionados por escuchar las palabras de la Alicornio, las dudas que se habían formado estaban siendo aclaradas y resueltas, pero esa impresión se esfumaría cuando vieron que Hope seguía allí al lado de su hermano sobre el frío suelo del salón. «Tu hermano sigue vivo», dijo la Alicornio, «él no está muerto». «¿Cómo lo sabes?», dijo Hope un poco solloza. «Olive te ama tanto pequeña, que él jamás se separaría de ti», respondió, «el amor que siente por ti es lo que aún lo mantiene con vida». Nosotros también sentiríamos lo mismo que los ponis en ese momento cuando la Alicornio dijo que Olive aún estaba vivo, como si en los momentos difíciles se recobraran las esperanzas. El cuerno de la Alicornio empezó a brillar como una luz blanca de estrella y de pronto un aura rodeó al unicornio y lo levantó del suelo, otra luz empezó a cubrir el cuerpo de Olive y a medida que se elevaba la luz se hacía más intensa, pero cuando descendió y la luz se disipó reveló a un Olive Branch totalmente diferente de lo que recordamos, excepto para Hope claro y para Sunset en cierto punto por las historias que escuchó cuando vivía con Nana en Vaporia. «Despierta Olive», le susurró en su oreja, «tu hermanita te espera».
Hope se acercó para ver con más claridad a su hermano. El unicornio empezó a abrir sus ojos como si hubiese despertado de un sueño profundo y lentamente, de forma temblorosa y desequilibrada, empezó a levantarse del suelo. «Hope», dijo el unicornio con un tono de voz muy diferente. «Olive. Olive. Eres tú», dijo la pequeña Pegaso muy emocionada y lanzándose a abrazar a su hermano con una gran sonrisa en su rostro, pues su emoción era porque Olive volvió a ser el unicornio que ella recordó, había vuelto a ser el unicornio de hace 20 años. Los ponis empezaron a acercarse a Olive, también su emoción fue grande por ver de nuevo a su amigo, tanto fue que no dudaron en abrazarlo y montarse encima de su lomo, este último en el caso de las Potrancas Crusaders. Alégrense ponis. La noticia se dará y se expandirá por todo el mundo, los ponis de Edén volverán, un gran cambio ocurrirá y con ello nuevos aires y una vida próspera, y la alicornio desapareció, el pedestal volvió a su figura antes de ser destruido por Gorgog y en su cima estaba el séptimo elemento donde permanecería. «Vamos, hay que salir», dijo Olive. No tardaron mucho en encontrar una salida alterna hacia afuera, ya que solo tomaron un corredor estrecho que los llevó al lado sur del palacio y cuando salieron, el ambiente frío que los recibió había cambiado de forma drástica, no podía negar que había nieve, solo que estaba siendo limpiada por una lluvia cálida y apacible que cayó sobre la ciudad. Al horizonte se podía ver que amanecía el sol de entre las colinas y un aire de calma y tranquilidad se podía percibir.